Muy bien, nuevamente con ustedes y en este bloque, como habíamos anunciado, ya estamos conectados vía Zoom con el ingeniero Miguel Estrada, director del Colegio de Ingenieros del Perú. Con él vamos a hablar sobre lo que nos ha dejado el fuerte sismo, 6.1 grados de intensidad que soportó Lima el domingo pasado. Ingeniero, muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. A usted, Un ingeniero, gusto y gusto de verlo después de agarrarnos mucho tiempo. telefónicamente. Después de mucho Oye, tiempo. Ingeniero, ¿qué nos deja como saldo, como enseñanza, el fuerte sismo del domingo pasado? bueno, una lección, una evidencia de que no estamos preparados para un gran sismo, que tenemos una gran vulnerabilidad debido a la gran informalidad, a la gran cantidad de viviendas informales y sobre todo a la preparación de las personas en general. Entonces tenemos que primero ya no generar más riesgo, y esto es un trabajo directo que tienen que hacer las municipalidades locales. Luego un trabajo muy fuerte de reforzamiento a las viviendas que existentes, ahora no todo se puede reforzar, y un trabajo con la sociedad que es, tienen que saber qué cosa es lo que tienen que hacer antes, durante y después de un sismo. Este sismo de magnitud 6.1, que en realidad es un sismo relativamente pequeño, ha causado mucho daño, la evidencia es que ha causado mucho daño y, siendo un sismo muy pequeño, ¿no? Entonces, tenemos una alta vulnerabilidad y que tenemos que trabajar para reducirla. Y podemos hablar acerca de eso, cómo reducir esa vulnerabilidad. Ahora, ingeniero, la reacción de la población. Yo llamaba la atención que si bien es cierto, el sismo ha puesto al descubierto la fragilidad de infraestructura urbana en Lima, pero también es cierto que el sistema de salud debería haber funcionado al 100%. ¿Y por qué se lo digo? Frente a esta primera etapa de un fuerte sismo, accidentados, lesiones menores, deberían tener las puertas abiertas de los establecimientos de salud de primer nivel, pero estaban cerrados. Claro, ahí por ejemplo es un aprendizaje. Si las personas que tienen, digamos, heridas leves, el primer nivel de atención, como usted menciona, son los establecimientos de salud número uno, ¿no? De nivel uno. Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes que había hace un par de años, creo que falleció un congresista, también porque el sistema, la posta estaba cerrada? Entonces yo pienso que acá ya el Ministerio de Salud debería estar evaluando el funcionamiento de los establecimientos de salud de nivel uno, y no solamente el funcionamiento, sino también el equipamiento y el personal adecuado para que esté atendiendo las 24 horas este tipo de emergencias. Ahora, ingeniero, lo cierto también es que las alertas, las tan promocionadas alertas que nos venían por el celular, no funcionaron, pero ahí pareciera que nos ha faltado educarnos un poco más para entender de qué se trata cuando hablamos de alertas frente a posibilidades de sismo. Yo estuve en Japón como por casi 6 años, estuve haciendo la maestría, el doctorado y el postdoctorado, y los simulacros se hacían de una manera muy responsable y de una manera muy seria. Cuando vino el terremoto real, yo estuve en el 2011, cuando vino el terremoto real, los japoneses sabían qué cosa era lo que tenían que hacer, por ejemplo, cuáles eran las rutas de evacuación y los lugares de refugio. Pero sin embargo, y llegaba, a los celulares llegaba, por ejemplo, la alerta de tsunami. La alerta de sismo también llega. Lo que pasa es que la alerta de sismo realmente se tiene muy poco tiempo. Entonces, pero también eso es para proteger a las personas. Una alerta de sismo no hace menos vulnerable a una edificación, no. Lo que hace la alerta de sismo es avisar a las personas para que tenga tiempo de evacuar. Ahora, en el caso de Lima tenemos la fuente sísmica muy cerca, entonces el tiempo también es muy, muy corto, ¿no? Esto no estamos diciendo que no funciona la alerta temprana. Lo que estamos diciendo es que en el caso de que haya un sismo muy cercano a Lima, el tiempo para la evacuación es muy corto. Por ejemplo, un ejemplo que pasó en México, hubo una vez un sismo, no hace muchos años,
donde la alerta llegó 50 segundos con anticipación. Pero en un segundo sismo, la alerta y el sismo, la onda sísmica, llegaron juntos. Entonces, depende mucho de dónde esté ubicado el epicentro o de dónde esté ubicada la distancia que hay entre el epicentro y la población que se quiera alertar. ¿Un sistema de alerta temprana es bueno? Sí, es bueno, pero no en todos casos es eficiente porque depende mucho de la distancia que hay entre el origen del sismo y la población que se quiera alertar. Ingeniero, definitivamente ahí nos falta que nos eduquen más, es decir, a la ciudadanía que nos eduquen más para poder entender cómo es que funciona este tema del sistema de alertas frente a un sismo. Estamos claros en eso, ¿no es cierto? Claro que sí. Por ejemplo, ¿qué pasa si el sistema funciona muy bien, nos llega la información a nuestros teléfonos y no sabemos qué hacer? Entonces no serviría absolutamente de nada tanta tecnología, tanto esfuerzo, tanta inversión, si es que al final la población no va a poder saber cómo utilizar esa información. Entonces es muy cierto lo que usted menciona en que no solamente es infraestructura y tecnología, sino también una socialización y una capacitación a la población en general para que sepa qué hacer con esa información que le llegaría eventualmente en el caso de un sismo. Ahora, ingeniero, para concluir, ¿cuáles son las zonas en Lima metropolitana más vulnerables frente a un sismo? Muy bien. Por ejemplo, acabamos de ver la lamentable imagen de la pérdida de una vida el día domingo. Si esta persona hubiera estado atenta a lo que estaba pasando y hubiera dicho, ¿no? Por ejemplo, en caso de sismo, si estamos en una zona de viviendas altamente vulnerables que han sido construidas autogestionariamente, mediante la autoconstrucción, la informalidad, es muy probable que esa vivienda colapse. Entonces lo que hay que hacer es alejarse de esos lugares, no alejarse de la fachada. Si esta persona se hubiera alejado de la fachada, estamos viendo ahí el lamentable hecho, no hubiera pasado, no hubiéramos perdido esa vida. En caso que estemos en un edificio alto, bueno, primero empecemos por este tipo de edificaciones. Inmediatamente se siente el sismo, hay que evacuar, eso no hay nada que hacer. En el caso que estemos en una edificación formal, ahí hay que mantener la calma y hay que colocarse en lugares donde estemos seguros de que no nos caiga algo o lejos de las ventanas. Una vez pasado el sismo, ahí recién hay que evacuar. ¿Por qué? Porque pueden venir las réplicas y si bien con el evento principal la edificación no se dañó, las réplicas lo pueden hacer. Si estamos en un lugar de playa y hemos ido en auto, el auto se queda y lo que hay que hacer es buscar alturas, alcanzar zonas altas rápidamente. Entonces, si estamos en la Costa Verde, lo que tenemos que hacer es, si vamos a ir a un día de playa, identificar cuáles son estos puentes en las rutas de evacuación para que en caso de un sismo podamos evacuar rápidamente. Y obviamente también la recomendación de INDECI acerca de la mochila de emergencia, que debe tener medicinas, debe tener una linterna, debe tener agua y materiales de uso rápido, ¿no? Como por ejemplo papel común, papel higiénico, una manta es importante, y como les decía, principalmente las medicinas, ¿no? Ahora, todo eso tiene su tiempo de renovación, entonces cada cierto tiempo hay que estar renovando porque todos estos materiales, o todas estas, las medicinas sobre todo, tienen tiempo de vencimiento, tienen fecha de vencimiento, entonces hay que estar al tanto de todo esto. Ingeniero, de verdad, muchísimas gracias por su participación. Vamos a estar atentos, esperamos contar con su presencia en las próximas ediciones, porque definitivamente la educación en temas que involucran alertas de sismo, movimientos telúricos, debemos estar al día, y para eso ustedes son muy importantes. Ingeniero Miguel Estrada, muchísimas gracias, muy buenos días. Buenos días, gracias, hasta luego. Muy bien, hemos estado con el ingeniero Miguel Estrada. Él es director del Colegio de Ingenieros del Perú, ha sido ministro de Vivienda, imagínense. Un buen tema hemos tocado con el ingeniero, de verdad que sí.